Entonces, en esta lámina vemos en la parte superior el músculo liso cuando está en las semanas 20 a 30 del embarazo. Hay poca conexina 43, por lo tanto las uniones gap son también escasas y la conectividad es baja. Solamente hay una ventana, es decir, una célula no está muy comunicada con la otra, solamente hay una ventana, pero cuando se acerca el momento del parto y durante el parto mismo, el estriol va a aumentar la conexina 43, aumentando las uniones gap. Como vemos, hay muchas ventanas en la parte inferior y por lo tanto las células están muy comunicadas entre ellas. Esto hace que cuando una célula se excite en su interior se forme prostaglandina F2-alfa. Por eso les dije que colocaran mucha atención a estas dos prostaglandinas porque son cruciales. O pueden ser prostaglandina también E2, pero principalmente y la de acción que tiene mayor acción contráctil es la prostaglandina F2-alfa. Y aumentan así el calcio, porque si está excitada es porque se libera o se ha liberado calcio, ha entrado al canal de calcio dependiente de ligando y dependiente de voltaje, y todo esto que ya sabemos va aumentando el calcio y se van formando y se ha formado pues las prostaglandinas. ¿Qué va a suceder entonces con los componentes? Pues el calcio va a pasar a otras células, aprovechando las uniones gap, ya las células están más juntas, igual que las prostaglandinas, estas van pues a difundir a otras células y la van a excitar y se va a contraer y va a estimular a otra y esta a otra, y se produce una reacción en cadena a partir de una zona de excitabilidad. Pues se va a excitar todo el útero al final. Siguiente, por favor. Los receptores para las prostaglandinas. Bueno, en esta diapositiva encontramos los principales receptores contráctiles de prostaglandinas. Hay más obvio, pero en los que quiero que pongan especial atención son el EP1, que ya les había nombrado mucho, y receptor para la prostaglandina E2, y el receptor FP, receptor para la prostaglandina F2-alfa. Estos dos receptores, el EP1 y el E2, son fundamentales. Siguiente, por favor. Acá vemos la oxitocina y la contracción del músculo liso. Pues acá podemos observar cómo la oxitocina actúa para contraer lo que es el músculo liso, que es básicamente la secuencia de la contracción muscular. El calcio del retículo y el calcio dependiente de la proteína proteinquinasa C, entonces de este canal de calcio dependiente del ligando, este canal de calcio no es suficiente y tiene que entrar más calcio por un canal dependiente de voltaje. Este ya no depende de la oxitocina directamente, sino va a depender del cambio de la polaridad de la membrana. Y tiene que haber interacción entre la actina y la miosina, pues para que haya para que se dé la contracción debe haber interacción entre estas dos fibras. Siguiente, por favor. Bueno, entonces la contracción se inicia en el fondo del útero. Pongan bastante cuidado en esta parte. Allí están los marcapasos. Es una zona más excitable, hablándolo fisiológicamente. No se sabe bien por qué, pero sin embargo hay algunas teorías que dicen que por la proximidad a las trompas de falopio o el sitio de inserción, parece ser más sensible. Como fuere, pues las células tienen un umbral de despolarización más bajo, una célula excita a la otra y esta a la otra, y así sucesivamente el útero termina contrayéndose como un todo. A esto se le llama triple gradiente descendente y es como producto de esta contracción uniforme y homogénea, se dice que el útero es un sinsitio fisiológico. Entonces, pues a pesar de que está formado por miles de células de músculo liso, actúan como una unidad y empujan al bebé hacia el canal de parto. Veamos la gráfica de arriba.
En la gráfica de arriba, la gráfica amarillita más oscura, vemos la presión intramuscular uterina. La potencia o la intensidad de la contracción miometrial es aproximadamente de 120 milímetros de mercurio. Eso es lo que alcanza en su pico máximo. Esto es importante porque pues en el momento de la contracción máxima, sobre todo en el momento del expulsivo, cuando el bebé ya está por salir, pero aún depende de la oxigenación placentaria, las arterias uterinas se van a comprimir y el flujo sanguíneo va a disminuir bastante. Esta hipoxia transitoria y corta va a preparar al bebé y pues el bebé ya viene algo preparado porque tiene su propia hemoglobina fetal y todo esto, pero este estrés le hace bien al bebé, pues lo va a estimular un poco para que el bebé vaya activando su centro respiratorio y cuando nazca respire de forma adecuada. Por esta razón se critican el nacimiento por cesáreas, pues el bebé no ha tenido el mismo mecanismo fisiológico que lo prepare para respirar inmediatamente esté fuera. Entonces, pues ahí es donde debemos empezar a frotarlo, a estimularlo para que respire. En todo caso, pues la contracción puede bloquear un poco el flujo y en la relajación, más o menos en 60 milímetros de mercurio, de nuevo pasa sangre. Entonces, este ritmo hay que tenerlo presente, pues, indispensablemente para guiar a la materna, a la mujer embarazada, pues ella debe respirar bien en las dos circunstancias, pausadamente y controlada. Su respiración, y debe controlar lo que es su respiración, lo cual pues no es tan sencillo, pero si se logra hacer, va a reducir inclusive un poco el dolor. En la gráfica de abajo, la más clarita, que solamente tiene una ondita, entonces podemos ver la presión intraamniótica, que es muy diferente a lo anterior, pues esta es de 50 o casi 60 milímetros de mercurio en el expulsivo, y es el momento donde más duele, es aquel donde la contracción ha alcanzado su intensidad máxima. Entonces, ¿para qué tiene que pasar la mujer 12 horas o más con contracciones uterinas? Pues, como ya les había dicho mi compañera Erika, pues es para adelgazar el cuello a lo que llamamos borramiento y luego de ello se va a abrir de 0 hasta 10 centímetros para que pueda pasar el bebé en una primípara y en una multípara, entonces se van a dar estos dos procesos simultáneamente. Esta abertura generalmente avanza 1 centímetro por hora. Siguiente, por favor. Bueno, acá vemos la gráfica de contracciones, relajaciones, contracciones, relajaciones. Esta es la llamada dinámica uterina. Un uruguayo llamado, como dato curioso, un uruguayo llamado Roberto Caldeiro Barcia y su amigo el doctor Hermógenes Álvarez en 1943 establecieron pues un sistema de trazado con el objetivo de monitorear la actividad uterina y lo denominaron actividad uterina y lo midieron en unidades Montevideo. El doctor Caldeiro es de Montevideo, entonces por eso le coloco así. Siguiente, por favor. Esto es una dinámica. En la parte inferior izquierda, la primera gráfica pequeña que apreciamos ahí, donde dice gestación, hay algunas contracciones alrededor de la semana 20 que no se sienten. Luego viene la de las contracciones de Braxton Hicks, allí donde dice preparto. Estas contracciones son preparatorias para el útero y suelen durar aproximadamente 30 segundos. Y luego viene la fase del parto. Lo importante y que quizá podamos fijarnos en pues a estas alturas es que conforme se adecua el primer periodo del parto, borramiento y dilatación, las contracciones se vuelven más intensas. En la parte F es importante porque ya está en el expulsivo y vemos que tiene contracciones de 60 milímetros de mercurio de presión intraamniótica y luego la presión va a descender hasta 20.
Cuando está en 60, pues prácticamente no pasa sangre. En 20 sí pasa, entonces pasa, no pasa, pasa, no pasa, y es aquí cuando se da esa ligera hipoxia de la que antes les había hablado, que es beneficiosa para el feto, y la madre pues debe respirar de manera adecuada, sobre todo en los periodos en donde no tiene dolor, es decir, en los periodos de la relajación. Finalmente, pues el bebé sale y luego viene el alumbramiento en la parte G. Vamos a fijarnos en la parte G. Como vemos, se producen contracciones incluso algo más fuertes para que salga la placenta junto con las membranas, el corión y el amnios. Y también hay contracciones fuertes al principio para producir compresión de las arterias uterinas, para que el músculo apriete, por decirlo de algún modo, pues las paredes de las arterias y se reduzca la pérdida hasta a medio litro. Recordar que a mayor número de partos, parte de estas fibras de músculo se reducen y son reemplazadas por tejido conectivo. Y cuando pues el útero de una multigesta vaya a contraerse, tendrá más probabilidad de sangrado. Entonces, la multiparidad es un factor de riesgo para sangrado abundante, que no se nos olvide. Siguiente. Otro de los péptidos que inducen con fuerza las contracciones miometriales es la endotelina 1. Esta hace parte de la familia de los péptidos con 21 aminoácidos. El receptor para endotelina A se expresa mayormente en el músculo liso y produce un aumento del calcio intracelular. La endotelina 1 se produce en el miometrio en los embarazos a término y puede inducir la síntesis de otros mediadores contráctiles, como son las prostaglandinas y mediadores inflamatorios. Siguiente, por favor. La angiotensina 2